Vamos a continuar con el tema unidos en obediencia. Ya entramos, gracias señor operador, en el bloque de la palabra de Dios y queremos compartir aquí la parte sexta y vamos a hacerlo entonces con el capítulo 4 de Efesios que veníamos compartiendo ya en programas anteriores. La palabra de Dios nos dice entonces aquí en el Efesios capítulo 4 la unidad en el Espíritu. En este tema entonces de la unidad es fundamental que el Espíritu de Dios nos pueda iluminar para andar en su voluntad. Dice la palabra de Dios que su voluntad es agradable y es perfecta. O sea que si usted anhela de corazón hacer la voluntad de Dios, va a traerle un gozo, va a traerle una alegría a su corazón. Entonces, habíamos compartido, y vamos a reiterar algunos versículos para ir coordinando a donde nos quedamos en el video anterior. Estábamos en el versículo 13 del capítulo 4, pero vamos a leerlo del 11, y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y así llegamos al versículo 16 y nos dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, entonces estos versículos nos indican que la obra de Dios se hace en conjunto. Ya habíamos compartido en anteriores programas la oración del mismo Señor Jesús pidiendo por los discípulos, pidiendo la unidad de la manera en que Él es uno con el Padre, y de esa manera imagínense la perfección que habrá en la divinidad. Pero nos da la oportunidad a nosotros que formamos parte de su iglesia. Así que usted, hermano, que nos está sintonizando, usted, hermana, señor operador, usted, un hermano en Cristo. O sea que la Biblia nos ilumina para encontrar la unidad que quiere el Señor. Y entonces, desde el versículo 11 nos reitera que hay ministerios, y lo expresa en plural, y habla allí de los ministerios que son constituidos por el mismo Señor Jesús. Se refiere a los apóstoles, punto y coma, a otros profetas, punto y coma, a otros evangelistas, punto y coma, a otros pastores y maestros. Tenemos entonces allí la descripción de la carta apostólica de Pablo a los Efesios. ¿Cómo deberían actuar estos ministerios? Y la tarea es la que nos ilumina a partir del versículo 12.
Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos estos ministerios trabajando en armonía. Y habíamos compartido en programas anteriores que la armonía tiene que ver con la palabra de Dios. Y tiene que ver con la doctrina de Cristo. Si usted no conoce la doctrina de Cristo o no la quiere aceptar, evidentemente no va a haber armonía, ni puede haber unidad en el Espíritu. Y vamos a ir un poquito a la carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo para que usted comprenda eso. ¿Por qué nos habla el Señor a través del Espíritu y nos dice de esta manera? Seguramente para aquel tiempo, cuando Pablo le dijo a Timoteo, era quizás una sorpresa para Timoteo, pero le dice de esta manera. Capítulo 4, segunda de Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Punto y coma. Que inste a tiempo y fuera de tiempo. Punto y coma. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y allí el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo su tarea y le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Uno de los ministerios entonces aquí, Pablo como apóstol le recordaba a Timoteo que iba a tener que hacer la tarea de acuerdo al glorioso plan del Señor. Entonces le pone como testigo a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Predicar la palabra de Dios tiene sus condiciones y evidentemente el Señor los ha establecido claramente en su palabra. Dice entonces que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Hay veces parece que las condiciones no están dadas para hablar la palabra de Dios porque la gente se pone en una actitud de rebeldía, de incredulidad. Entonces el infierno pareciera estar allí en sus anchas porque dice que no va a dar el fruto. Sin embargo, la palabra de Dios dice aquí que debemos hacerlo de igual manera. Entonces dice a tiempo y fuera de tiempo. Allí entonces la primera recomendación apostólica a Timoteo, que era un evangelista. Un apóstol hablándole a un evangelista. Dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguir tiene un significado, reprender tiene otro significado, y lo debería hacer Timoteo con toda paciencia y doctrina. O sea que a la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo, nosotros debemos agregarle, como discípulos del Señor, la doctrina de Cristo. Nos dice entonces redarguir. Significa que hay enseñanzas que están torcidas, que no están basadas en el Evangelio de Cristo, porque están leudadas con doctrinas humanas, y entonces el infierno aprovecha para torcer el Evangelio de Cristo, y sin duda que produce mucho daño, porque un ministerio que predica un evangelio falso no va a traer bendición
para el que lo hace, ni siquiera para las personas que escuchan. Contaba en el programa anterior que había un hermano que seguramente continúa con esta tarea aquí en el Brasil, la nación de Brasil, que es muy extensa, y gracias a Dios muchos obreros del Señor trabajan en esa nación. Muchos de ellos son misioneros en la República Argentina. Y le agradecemos al Señor por ello. Entonces, este hermano, llamado Edison Queiro, había estado dirigiendo un seminario y dijo que en su experiencia, a través de los años, había comprobado que así como Dios levanta a sus discípulos, a sus ministerios, también el infierno se encarga de hacer una imitación, porque el diablo siempre está preparado para eso. Entonces él decía que hay ministerios que fueron llamados por el Señor y a pesar de todas las dificultades y todas las contrariedades y tribulaciones que debe atravesar, pues la palabra de Dios lo advierte. Hay otros que fueron puestos no por el Señor Jesucristo, sino por el mismo diablo. Ahora, ¿cómo usted puede identificar esos ministerios falsos? Y lo puede identificar por la palabra. Acá hay algunas de las señales. Decíamos entonces, redarguir, quiere decir corregir algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Reprender, que es cuando usted ya utiliza un lenguaje fuerte de parte del Señor para decirle al hermano o a la hermana o a los que participan que están fuera de la voluntad de Dios. Después dice exhorta. Muchas veces se malinterpreta esta palabra exhortación. Dice, fui a la casa del hermano y le exhorté. Cuando en realidad el hermano lo que necesitaba justamente era el significado de la palabra, que significaba que lo anime, que lo aliente a seguir adelante. Que ese es el significado verdadero de la exhortación. Si usted quiere reprender, tiene que tener el fundamento bíblico y hacerlo también con el amor del Señor. Pero que hay una palabrita que se agrega en el versículo 2, y luego vamos a volver a Efesios. Dice, y doctrina. Ahora dice usted, ¿pero qué sería la doctrina de Cristo? Bueno, la doctrina de Cristo son los mandamientos del Señor y los que están basados en las enseñanzas apostólicas. Y vamos a ver un poco en el versículo 3 qué sucede. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y este es el tiempo que estamos viviendo de gran apostasía. O sea, a las personas les gusta escuchar un evangelio light, no basado en la palabra de Dios, que le promete bendiciones materiales, pero que de ninguna manera está dispuesto a aprender y a poner por obra la palabra de Dios. Entonces, el apóstol le advierte claramente a Timoteo y le dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no sufrir quiere decir no aceptar. Y uno se da cuenta, hasta en la mirada, hasta en el rostro, cuando en una congregación uno está hablando sana doctrina y la gente rechaza. Y no debería ser ninguna novedad para el predicador, pues si lee este pasaje, está bien claro la advertencia apostólica. Entonces dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no van a aceptar la sana doctrina. Pero sí lo que van a aceptar es esto. Mire que cómo continúa aquí el apóstol. Sino que teniendo comezón de oír, porque la gente va y se congrega, busca en los lugares para oír la palabra de Dios. Y entonces dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, ahí sí que van a aparecer, ahí sí que no va a haber falta de obreros. La palabra dice que mucha es la mía y pocos los obreros. Cuando Jesús está hablando de eso, está hablando de sus obreros. Dice, pero ¿cómo en tal ministerio hay tantos obreros? Dice. Ahora hay que ver por el Espíritu Santo quiénes son obreros del Señor y quiénes son obreros de Satanás. Aquí la palabra nos dice claramente que se amontonarán maestros. O sea, uno los ve y uno a través del Espíritu Santo y por la palabra puede discernir si es un maestro del Espíritu de Dios o simplemente aquí uno de los maestros que enseñan sus propias conveniencias.
o sus propios deseos, significa concupiscencia. Y el resultado del versículo 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Decía una vez, en una foto había visto allí en WhatsApp, el esposo le decía a su esposa: vení mi amor, vamos a escuchar sana doctrina. Y en la foto mostraba que la esposa se ponía como mula ahí, se plantaba, y decía: no, yo no quiero ir porque yo quiero escuchar a Cas Luna. Y bueno, por supuesto, usted puede identificar también cómo son estos ministerios que aparecen muy populares, pero no están basados en la Biblia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice: y el resultado es apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La verdad es la verdad del Evangelio y las fábulas son los cuentos. O sea, todo tipo de enseñanza que no está basado en la palabra de Dios y que el enemigo sabe, el infierno sabe que los entretiene. Entonces allí el apóstol le recomienda a Timoteo y le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces, por allí aparece el celo en los ministerios y el pastor dice: hoy me toca predicar a mí porque yo soy el pastor acá de la iglesia, soy la cabeza de la iglesia. Eso tampoco tiene que ver con la verdad bíblica. Entonces allí se entran en una competencia los ministerios. Y entonces ya el evangelista se retrae y nos da la enseñanza que quizás el mismo Espíritu de Dios le esté dando. Porque acá la palabra fue dada por el apóstol a un evangelista. Si usted es un pastor que no le da la oportunidad al evangelista, le dice: vos lo que tenés que hacer es andar y ganar almas en las calles. Y eso es correcto y el evangelista lo tiene que hacer, si es posible, en todo tiempo. Dice la palabra aquí, en tiempo y fuera de tiempo. Pero también aquí el evangelista tiene que tener doctrina de Cristo, que es lo que dice la Biblia. Entonces toda esta tarea le ayuda al pastor, le ayuda al maestro. Y sin duda es un alivio para el apóstol, para el profeta, porque están orientados a la enseñanza bíblica. Y aquí sí vamos a volver un poquito a Efesios 4, para ir redondeando, porque los minutos van avanzando. Ya estamos en 40 minutos de nuestro programa del día de hoy, miércoles. Dice aquí entonces el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios edifican y perfeccionan a los santos. Es una tarea gloriosa, pero se lo debe hacer en armonía y de acuerdo a la voluntad del Señor. Y el versículo 13 nos indica el propósito, el objetivo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No podemos llegar a la unidad de la fe si uno predica un evangelio que no está basado en la Biblia. Y de esa manera se pierden muchísimas almas. Porque los que deberían estar escuchando el Evangelio de Cristo no lo están haciendo. Así que imagínense cuál sería el destino de aquellos que van a recibir alguna palabra de parte de estas personas. Esto es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. O sea, ahí estaba un testimonio personal de consagración a Dios y de la doctrina. Dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Acá el primero que tenía que asegurar su salvación era Timoteo. Entonces aquellas doctrinas que dicen que la salvación no se pierde, si
escucha bien tu hermano amado, tu hermana amada, que quizás estás escuchando esa enseñanza que no está basada en la palabra de Dios. Si tú no permaneces en Cristo y de acuerdo a su voluntad, estás perdido. Dios es misericordioso y te da oportunidad para el arrepentimiento, como también lo afirma el apóstol Pedro allí en la segunda carta, en el capítulo 3, dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todo, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento eso forma parte del Evangelio de Jesucristo. Entonces, las doctrinas que enseñan que la salvación no se pierde, no le dan oportunidad al cristiano a reconocer su error. Y vamos a avanzar un poquito más porque dice aquí, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense la gloria de Dios aquí en este versículo, que habla de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es posible. Eso es posible cuando hay un plan donde la voluntad de Dios se lleva adelante de acuerdo a su palabra. Y vamos a ver entonces el versículo 14, porque aquí el apóstol viene aclarando más el concepto de la unidad. Y por qué muchas veces cuesta mucho esta unidad en el Espíritu y de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No seamos niños fluctuantes. Un niño es una persona pequeña que tiene escasos conocimientos, y esto sucede también en la vida espiritual, cuando no ha habido un crecimiento en el discernimiento de la palabra de Dios. Recuerdo una oportunidad, estábamos orando y el Espíritu Santo nos muestra que un hermano estaba allí con un biberón, o sea, con una mamadera, y estaba allí tomando la leche. Entonces, esto significaba que el hermano estaba dando sus primeros pasos, y también la leche espiritual no adulterada. Entonces es necesario que, de acuerdo a los planes gloriosos del Señor, no seamos niños fluctuantes. Un niño en la iglesia de Cristo y actúa espiritualmente como un niño en la edad de que cualquiera le puede engañar, cualquiera le puede hacer alguna propuesta y ellos lo aceptan. Dice entonces que no seamos niños fluctuantes. O sea, un día parece creer en la sana doctrina, otro día le parece muy bien que cualquiera le profetice y le diga cosas que no están basadas en la palabra de Dios. Entonces es fluctuante por no tener un fundamento en la palabra de Dios. Entonces dice, niño fluctuante llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Aquí ya comienza a hablar de las doctrinas que causan la división en el cuerpo de Cristo. Usted pensaba, o tal vez creía, que esas se referían a las religiones falsas, a los brujos, a los hechiceros y a todo cuanto está fuera del cuerpo de Cristo.
En realidad acá se está refiriendo a las doctrinas que se enseñan dentro del llamado cuerpo de Cristo. Y esto dice, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Son arrastrados de aquí para allá con enseñanzas que no están basadas en la Biblia. Y entonces, por supuesto, el resultado va a ser catastrófico, porque en definitiva, esa alma se está desviando de la verdad del Señor y el fin es camino de muerte. Lo dice el mismo proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es el camino de muerte. Tiene que ver entonces aquí con lo que dice el apóstol, que fueron arrastrados por vientos de doctrina. Dice, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estrategias humanas que distorsionan la doctrina de Cristo. Y vamos a ver un poquito la recomendación que hace también el apóstol Pablo, pero en otra carta a los romanos. Esto es muy interesante, puesto que está ya al final, allí en el capítulo 16. Si usted quiere tomar nota, o luego cuando vea el video, dice así. En el capítulo 16, donde el apóstol ya estaba dando los saludos allí a los hermanos, a las hermanas que participaban allí en Roma, y dice de esta manera, versículo 17, mas les ruego, hermano, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Pero vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Mire la declaración. Les ruego, el apóstol le estaba rogando aquí, en concordancia con lo que decía el capítulo 4 de Efesios, versículo 14, advirtiéndole también a estos hermanos a que se fijen, a que puedan observar quiénes eran los que causaban divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que ellos habían aprendido. Y la recomendación era, apártense de ellos. Aquí entonces coincide lo que un predicador solía muy a menudo decir en todos sus años de servicio al Señor, donde decía, si usted está en un lugar donde usted ve por la Biblia que no coincide el mensaje de la palabra de Dios y no le quieren escuchar, no salga caminando, salga corriendo de ese lugar, porque está en riesgo su salvación. Y aquí el apóstol le decía, fíjense en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Y le da más características. Más características porque le dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. El único interés es la prosperidad, que es material, que es una añadidura que Dios puede dar por su grande amor, pero que no garantiza de ninguna manera la salvación del alma, del hijo o de la hija de Dios. Es más, el apóstol, el mismo Señor Jesucristo dice allí en la carta ya de Apocalipsis, allá ya al final, ya en la Odisea, y le dice, yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente, y ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. Bueno, ya estamos llegando entonces, señor operador, creo que estamos en 52 minutos. Gracias, hermano. Vamos a orar entonces en este momento. Una oración ya para terminar. Usted puede dar este paso fundamental reconociendo al Señor Jesucristo como su Salvador. Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que soy un pecador. Y en este momento, Señor, yo renuncio a toda doctrina falsa que me han sido enseñada fuera de tu palabra, y acepto a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de mi alma. Ilumíname, Señor, para entrar en tu voluntad, que es agradable y que es perfecta. Te pido, Dios mío, que me ilumines a través de tu Santo Espíritu, y pueda yo de esa manera permanecer en tus planes gloriosos hasta el final de mis días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Nos encontramos en la próxima oportunidad. Dios los bendiga.